somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. La frase me quedó zumbando en la cabeza como una mosca porfiada durante años de años, hasta que por fin se convirtió en un libro que tiene la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del que utilizamos normalmente en estas tierras, que proviene de Roma y fue bendito por el Vaticano, y cada día cuenta una historia. Marzo 17. Ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: hemos venido a aprender. Los indígenas callaron y un buen rato pasó antes de que alguno explicó ese silencio. Dijo: es que es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí Gudrun y Carlos durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron también aprendieron a saludar así, de maya manera: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que reconocer y admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a una fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer. Eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañero, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de él y comentaba: así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, el día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Diciembre 18, los primeros exiliados. Hoy es el día del emigrante, diciembre 18. Y no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar
en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que ya Eva la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo y fue mortal, pero mortal acompañado. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía siempre atormentada por una pesadilla que se repetía noche tras noche. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció, muchos años después, la verdadera historia de su vida. Y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía. Una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Algo sobre la ciencia y el sentido común. Noviembre 1, cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en los Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste mientras millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales, así de simple. En cambio están libres de toda sospecha los gigantes del agronegocio mundial, esos aprendices de brujos que convierten los alimentos en bombas químicas de alta peligrosidad. Algo más sobre la ciencia. Diciembre 8, el arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista-pintor, pero su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró, con Klee. Él decía, el jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables y disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso y más disfrutaba dibujándolos y todavía más disfrutaba diciendo a viva voz todo lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces Cajal preguntaba sorprendido, ¿pero tú no tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿Es que jamás amaste la justicia? Casi idéntico es lo que alguna vez escribió mi maestro Ambrose Bierce, el muy amigo de Mark Twain, un estupendo escritor norteamericano, que escribió: quien no tiene enemigos
no merece tener amigos. El texto se llama El gol del siglo, julio 13. En este día del año 2002, el máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, dio a conocer el resultado de una encuesta que había hecho en todas partes. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó por abrumadora mayoría el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando con la pelota pegada al pie, dejó a 6 ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años y en ese mágico momento, justo en ese momento, los ojos se le apagaron para siempre. Manuel ha guardado el gol intacto en su memoria y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestados los ojos de sus amigos. El viaje de la palabra. En el año 208, Serenus Sammonicus escribió en Roma un libro, Asuntos Secretos, donde revelaba su remedio para evitar la fiebre terciana y espantar a la muerte. Este médico de 2 emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía un remedio infalible: colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir, y dice todavía, envía tu fuego hasta el final. El viaje de la memoria, enero 15. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos a Rosa la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa Luxemburgo perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Ella había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro, como el zapato. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer de abril 21 del año 2011, el año pasado, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba callada el paso de Jesucristo y de los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos. En silencio, absoluto silencio, hasta que una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado, gritó a Jesús: ¡defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad. Y esta historia se llama El Indignado. Muchas gracias.